¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, estar aquí con ustedes este jueves leyendo, disfrutando y compartiendo la hermosa y bendita palabra de Dios. Yo deseo que sea un día de gran bendición para todos y cada uno de ustedes, que Dios ilumine su sendero, que los llene de fortaleza, de ánimo, de esperanza, que su fe esté cimentada sobre la roca este y todos los días de su vida, y que nuestro Padre derrame su favor y sus bendiciones sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, sobre nuestros seres queridos. Recordemos en todo tiempo y momento que Dios está con nosotros, siempre permanece con nosotros, sin importar las circunstancias, y Él siempre obrará para nuestro bien, a pesar incluso que a veces, sí, las cosas que vivimos nos digan lo contrario. Todos aquellos que amamos a Dios y que tenemos a nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios nos obran en nosotros, Dios siempre nos va a bendecir, sin importar que primero pasemos por la dificultad, por la carencia, por la necesidad o incluso por la tragedia, porque Él siempre obra para bien de aquellos que le aman. Yo deseo que Dios te bendiga grande y maravillosamente este día y que te abrace con su inmenso y maravilloso amor. Y hoy vamos a continuar con la lectura devocional, ¿sí? Este jueves, leyendo los capítulos 5 al 7 de Mateo y los capítulos 6 y parte del capítulo 11 de Lucas, en donde vamos a leer un texto hermoso, ¿sí? Que es el Sermón del Monte, sí, uno de los textos más hermosos de las Sagradas Escrituras, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de comenzar, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que Él sea quien nos edifique, que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos muestre la enseñanza y la sabiduría plasmada en su hermosa y bendita palabra. E iniciamos con Mateo 5, el Sermón del Monte y las bienaventuranzas, que dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vos, y continúa con la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús y la ira. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás,
Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús y el adulterio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús y el divorcio. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús y los juramentos. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Amor hacia los enemigos. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te hiera, al que te quiera poner, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. Jesús y la limosna. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Jesús y en la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Jesús y el ayuno. Cuando ayunéis no seáis austeros, como los hipócritas, porque de ellos mudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Tesoros en el cielo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lámpara del cuerpo. Lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Dios y las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El afán y la ansiedad. Por tanto os digo que no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día con su propio mal. Capítulo número 7, que dice de la siguiente manera: el juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os seréis medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni lo echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. La oración y la regla de oro. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra?
¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sí? Y para finalizar la lectura del día de hoy, vamos a leer ahora la parte correspondiente de Mateo, sí, versículos 20 al 40, perdón, la parte correspondiente a Lucas, sí, de los versículos, capítulo 6, versículos 20 al 49, en donde, ¿sí?, también nos habla, ¿sí?, sobre las bienaventuranzas, ¿sí? Y ayes, el amor hacia los enemigos y la regla de oro, el juzgar a los demás. Por sus frutos les conoceréis. Y los dos cimientos, que este es el fragmento que retoma Lucas, el Evangelio de Lucas, con respecto al sermón del monte. Y dice Lucas capítulo 6, versículos 20 al 49. Bienaventuranzas y ayes. Y alzando los ojos sus discípulos y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y echen vuestro nombre como malo, porque por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. El amor hacia los enemigos y la regla de oro. Pero a vosotros, los que oís, os digo,
Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Juzgar a los demás. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosada darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Por sus frutos les conoceréis. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Los dos cimientos: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí finaliza, ¿sí?, lo correspondiente al Sermón del Monte. Y ahora vamos a continuar con un último fragmento del Evangelio de Lucas, ¿sí?, que acontece a la parte final, ¿sí?, y hace referencia a Jesús y la oración, que es Lucas 11, versículos 1 al 13, que dice de la siguiente manera: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él y a medianoche le dice: amigo,
préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y aquí finaliza la lectura del día de hoy correspondiente, ¿sí?, a los temas, a las hermosas enseñanzas que están plasmadas en el Sermón del Monte, ¿sí?, que están plasmadas tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Lucas. Pudimos nosotros observar en la lectura cómo existe un contraste, ¿sí?, con mayor añadidura en la parte del fragmento de las bienaventuranzas a través de la revelación y el relato, el entendimiento que el Dios le dio a Lucas al plasmar, ¿sí?, esta enseñanza de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Sí? Este fragmento, esta parte hermosa de la Biblia, más allá de comentarla y explicarla, ¿sí?, quiero hacer énfasis en el hecho de conocerla. No la voy a explicar porque no me gusta explicar la palabra por partes, me gusta profundizar. Y el Sermón del Monte, ¿sí?, todas esas pequeñas subdivisiones o títulos, subtítulos que nosotros podemos conocer en la mayoría de las Biblias, ¿sí? En este caso me apoyo ahorita con esta Biblia que es con la que siempre me acompaño al ir a la congregación, ya que la Biblia cronológica no tiene estos subtítulos o estos eh, descripciones, ¿no?, de cada parte de la enseñanza en este sentido. Pero cada uno de ellos es importante y cada uno de ellos contiene, ¿sí?, una profunda enseñanza de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nada más tan solo el hecho de las 9 veces que somos bienaventurados con los que comienza el Sermón del Monte, ¿sí? Pudiésemos ocupar por lo menos 30 minutos, ¿sí?, siendo breves, ¿verdad?, explicando el significado de cada una de las bienaventuranzas, ¿sí?, el significado del hecho de obedecer a Dios, de someter nuestra carne, de someter los deseos del corazón, de amar a Dios y poner a Dios por delante y por encima de todas las cosas, ¿sí?, lo bienaventurados que somos de contar con la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿sí? De igual manera el hecho de saber, ¿sí?, que al ser pueblo, siervos e hijos de Dios, somos la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿sí?, que la ley no está abrogada y que eso tiene por significado que la palabra del Padre, desde Génesis hasta Apocalipsis, está completa y es necesario que la conozcamos toda, no solo la parte referente al Nuevo Testamento, o no solo las partes que más llaman nuestra atención, como son las cartas paulinas, ¿verdad? Romanos, por ejemplo, un libro con extraordinaria riqueza espiritual, entendimiento y discernimiento de la palabra, ¿verdad? No solo la parte de los evangelios en donde nuestro Señor Jesucristo nos dice, ¿sí?, como aquí en Lucas, ¿no?, pide y se os dará, llama y se abrirá, ¿sí? Pero fíjense lo que pide, lo que nos enseña,
¿sí? Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Sí? Habla de que pidamos las cosas del cielo. El sermón del monte y los 5 teológicamente descritos, 5 discursos, ¿sí? Enseñanzas profundas que nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, manifestó y fueron plasmadas en el Evangelio de Mateo, ¿sí? Ahí están contenidas y también son replicadas, retomadas desde otra perspectiva en lo que es Marcos y Lucas, ¿sí?, que son los 3 evangelios sinópticos. Son textos que cada uno de nosotros debiésemos conocer como el himno nacional de nuestro país. Esas enseñanzas de Jesús son la base que nosotros, ¿sí?, debemos de conocer, su interpretación, su explicación, su significado, ¿sí?, para edificarnos a nosotros mismos, para que el Padre nos edifique a través de esos hermosos fragmentos de su palabra y también para edificar a otros, especialmente entre hermanos, y que comprendamos cuál es nuestra comisión, cuál es nuestro propósito delante de Dios. ¿Sí? Es el que está plasmado en su palabra. Sin duda el Padre, ¿sí?, nos guía y derrama en nosotros indicaciones, instrucciones, comisiones, ¿sí?, personalísimas, para la que cada uno de nosotros fuimos creados y llamados, ¿verdad? Pero la gran comisión, el gran propósito de Dios está plasmado en la palabra. Lo que debemos de hacer está aquí. Y en esta parte del Sermón del Monte, ¿sí?, está muy claro lo que el Padre nos enseñó a través de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo lo que el Padre espera de cada uno de nosotros. El Sermón del Monte es algo que nos debiésemos saber de memoria. Son 3 capítulos, 5, 6 y 7, en el caso de Mateo. Y si nos apoyamos en las concordancias, ¿sí?, para también tener conocimiento y la diferenciación de lo que dice Lucas, ¿sí?, en este caso, y Marcos, que hablan de los mismos temas, ¿sí?, y tener una perspectiva completa. ¿Sí? Mateo, ¿sí?, la perspectiva de Mateo dirigida a los judíos, la perspectiva de Marcos dirigidas a las obras y al ministerio de Jesús, y la perspectiva de Lucas, ¿sí?, que fue un evangelio plasmado por un gentil, ¿sí?, por alguien que no pertenecía, ¿sí?, al pueblo judío, pero que su corazón le pertenecía a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es importantísimo que nosotros conozcamos la palabra de Dios con profundidad, que la leamos con amor, con interés, con las ganas de conocer y de recibir de Dios, de las cosas del cielo, de su revelación y de su iluminación, para ser fuente de agua viva, para ser conducto y puente de bendición, para ser siervos y discípulos del Señor. Es aquí en donde debemos permanecer, delante de su palabra, ¿sí?, adorando en espíritu y verdad y edificando nuestra fe sobre la roca que está aquí plasmada. Esta fue la lectura del día de hoy. Sí, me dio mucho gusto estar con ustedes este jueves, sobre todo compartir esta parte hermosa de la palabra de Dios, que tan solo con el solo hecho de leerla te revitaliza, te vivifica y te fortalece. ¿Sí? Yo les envío un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, que Dios les llene de ánimo, de fortaleza, de convicción, que la esperanza no recaiga y que la luz, ¿sí?, de nuestro Padre Celestial ilumine nuestras vidas. Y recuerden, ánimo, ya lo peor ya pasó y estamos avanzando para que todo vuelva a la normalidad. Pronto todos nuestros hogares, nuestras familias, ¿sí?, volveremos a sonreír y nos estaremos acordando de los sucesos y las dificultades que vivimos, ¿sí?, en este mes de octubre del 2025 en el norte de Veracruz, como las que hemos vivido en otras épocas, de las cuales nos hemos levantado y hemos sido bendecidos
por nuestro Padre eterno. Saludos y bendiciones y nos vemos el día de mañana viernes para seguir compartiendo y honrando a nuestro Padre Celestial a través de su hermosa y bendita palabra. Bendiciones.